Bueno, pues si os parece bien, vamos a empezar el segundo bloque de esta jornada de por la mañana y vamos a hablar de interoperabilidad. Para hablar de interoperabilidad voy a haceros una pequeña presentación rápida sobre qué es esto de la interoperabilidad, cómo debería de aplicarse, qué cosas hay y qué cosas no hay. Y luego, Oriol Bausà, de Invinet Systems, hablará de cómo esos elementos de interoperabilidad se pueden utilizar en la contratación pública electrónica. Bueno, pues sin más, os recordaros, tenéis unas ¿cómo se llama esto? Tarjetitas blancas. Es bueno que apuntéis vuestras preguntas porque después de Oriol hay una mesa redonda y en la mesa redonda de lo que se trata es de tratar de... Bueno, yo haré preguntas a nuestros ponentes, a Oriol, a Guillermo y a Francisco, pero se trata que también hagáis preguntas vosotros. A lo mejor hay preguntas que queréis hacer para la gente de por la tarde. Sabéis que por la tarde vienen los expertos europeos y también viene el Ministerio de Administraciones Públicas a hablar de lo que está haciendo la Dirección General de Patrimonio en Contratación Pública Electrónica. Bueno, pues si hay preguntas que queréis que les traspasemos, pues también se las intentaremos traspasar y que nos den las contestaciones que ellos consideren oportunas. Bueno, sin más, voy a empezar ya con la presentación de lo que es esto de la interoperabilidad en contratación pública electrónica. Bien, soy Manuel Caño, el que no me conozca, aunque Guillermo ha estado comentando cosas que hago, esto lo hago de motu propio. Lo que no hago de motu propio y hago por cuenta ajena es trabajo en Nexus, una compañía del grupo Digitas LBI, que estamos ahí operando más o menos en Nexus desde 1997 y somos especialistas en contratación pública electrónica. Como especialistas en contratación pública electrónica estamos desde 1998 ofreciendo Plica. Plica es un conjunto, es una suite de productos y un conjunto de servicios que están relacionados con la licitación y contratación pública electrónica, ¿vale? Ya no voy a hablar más de Plica y ahora vamos a centrarnos en la interoperabilidad. Para hablaros de la interoperabilidad, yo he montado esta agenda que lo primero que dice es qué intención tiene esta presentación, es decir, por qué creemos que es bueno hacer esta presentación. Después hablaremos del uso de la tecnología y la definición de la interoperabilidad, hablaremos de los motivos, muy rápidamente, de los propósitos, el motivo por qué, los propósitos, los para qué, y terminaremos con los elementos. Y una reflexión final de cómo creemos que se puede organizar todo esto. Bien, la intención que tiene esta presentación es única y exclusivamente cubrir lo que entendemos que es una necesidad que ha sido expresada por Guillermo, que es ofrecer información útil que vosotros podáis. Es verdad que la información algunas veces nos va a producir infoxicación, demasiada información nos impide tomar decisiones, pero creemos que hay una serie de información útil, que es lo que vamos a intentar ofreceros, y suscitar preguntas. Ya veréis que no todas las respuestas están disponibles, no todo el mundo tiene todas las respuestas, ni la Unión Europea, ni la Dirección General de Patrimonio, ni nadie. Esto es nuevo, llevamos muchos años haciendo cosas, pero es muy nuevo y no es... Bueno, no digo que sea difícil, pero no es tan fácil, porque es nuevo, ¿vale? La definición, bien. La definición de interoperabilidad, para definir la interoperabilidad, lo primero que vamos a ver es qué es esto del uso de la tecnología, por qué estamos usando tecnología, qué nos permite hacer en forma más productiva cuando usamos la tecnología, y qué es esto de la interoperabilidad, qué dimensiones tiene. Yo he hecho una distinción entre interoperabilidad horizontal e interoperabilidad vertical, que entiendo que lo entenderéis fácilmente cuando lo expliquemos, y cuáles son los estándares de interoperabilidad vertical que creo que hay que aplicar a la contratación pública electrónica. Primer punto, la tecnología no es ni más ni menos que un montón de conocimiento acumulado por expertos que los que no son expertos pueden utilizar de forma sencilla. Por ejemplo, un coche es una cosa muy complicada, todos usamos un coche o una moto, ¿vale?
Internet es un montón de estándares y es un montón de tecnología, pero todos lo utilizamos sin más problemas. ¿Qué es lo que pasa en ese uso de la tecnología? Que necesita interoperabilidad para que distintas tecnologías puedan hablar entre ellas. Los sistemas de información necesitan hablar entre ellos. Yo tengo el mío o tengo mi plataforma, pero hay otras plataformas que tienen el suyo y necesitan que hablen entre ellos. Entonces, Dirección General de Patrimonio define la interoperabilidad como la capacidad de los sistemas de información y los procedimientos a los que dan servicios para intercambiar datos y compartir información entre ellos y que sea información útil. Es decir, que todo eso funcione para poder seguir avanzando en el procedimiento. ¿Y por qué? Lo veremos luego, pero vamos a ver en este nivel de interoperabilidad cuáles son las fundamentales dimensiones de la interoperabilidad. Estas dimensiones no es que nos las hayamos inventado nosotros, hay una cosa que se llama el Marco Europeo de Interoperabilidad, que es, bueno, pues qué es lo que está definiendo Europa para hacer que muchas cosas, no solamente la contratación pública, tengan ese nivel de interoperabilidad que se requiere. La primera dimensión es el contexto político, la voluntad política de que lo que hagamos en los sistemas de información, estos sistemas de información se hablen entre ellos. Si no queremos, dos no discuten si uno no quiere, pues aquí igual. Dos sistemas de información no van a hablar entre ellos si no hay una voluntad de que efectivamente hablen e intercambien información. El siguiente paso, cuando ya tenemos el contexto político armonizado, es decir, estamos todos de acuerdo en que necesitamos hablar unos con otros, es el de la interoperabilidad legal. Ha salido aquí, necesitamos leyes, reglamentos que nos digan que lo que yo hago en electrónico tiene soporte jurídico, está bien hecho, está aceptado jurídicamente, hay leyes que lo avalan. Una vez que ya tengo la parte de interoperabilidad legal, me voy al siguiente paso, que es el procedimiento. Tengo que hacer que los procedimientos sean más o menos comunes y sean entendibles, no solamente los actores que intervienen, sino los flujos de transacciones y datos que se emplean, reglas de negocio, etcétera, etcétera. Bien, como hemos dicho, la parte organizativa sería el procedimiento. La semántica es los datos que estoy utilizando. Que un dato tenga un significante y un significado similar, bueno, similar no, lo más parecido posible en los distintos sistemas de información. Y por último, la interoperabilidad técnica, que los sistemas de información, los ordenadores, se hablen con lenguajes que sean capaces de procesar ambos. Vamos a ver esta separación en el horizontal y el vertical. Lo entenderéis muy fácil cuando me enganche con lo que nos ha dicho Guillermo sobre la Ley de Procedimiento Administrativo Común y sobre el anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público. La interoperabilidad en el proyecto en horizontal es la que tiene que relacionarse con la que se utiliza fundamentalmente en la Administración electrónica. La contratación pública electrónica es una parte de la administración electrónica, con lo cual la contratación pública electrónica va a utilizar la interoperabilidad que yo llamo horizontal. ¿Y eso qué es? El ENI, el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Unas normas técnicas que me dicen cómo es el documento electrónico, cómo es el expediente electrónico, cómo es la firma electrónica, cómo es el registro. Todas esas cosas se van a utilizar en la contratación pública electrónica. Pero es que además la contratación pública electrónica consiste fundamentalmente en que la Administración se relaciona con el mercado para comprar. Y en esa relación electrónica no solamente definimos documentos electrónicos y firmas electrónicas, hay que definir cosas como la publicación de anuncios y pliegos, la sumisión de ofertas, la apertura de sobres electrónicos, la oferta, el pedido, el albarán, la factura, etcétera, etcétera. Es decir, un montón de cosas que no están puestas en el Esquema Nacional de Interoperabilidad porque exceden o especializan el ámbito que quiere cubrir la parte de administración electrónica. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces vamos a poner una interoperabilidad horizontal, ENI, y vamos a poner una interoperabilidad vertical, que es CEN, Centro Europeo de Normalización, BI, que es Interfaces Interoperables de Negocios, Business Interoperable Interfaces, que lo que van a hacer es que seamos capaces de que cuando la administración pública se tiene que relacionar con el mercado, en esa relación todo eso esté bueno, normalizado, que haya una forma lógica de que todos nos entendamos con todos. Dice, ¿y eso es absolutamente necesario? Dice, sí, porque cuando estamos comprando, no compramos solo con nuestros proveedores habituales. Tenemos que, por ley, ser capaz de que haya transparencia y concurrencia la máxima posible. Si no ofrecemos elementos de interoperabilidad, sencillamente no habrá concurrencia. Estamos
ahora hablaremos un poco más detenidamente, segmentando el mercado de una forma artificial, a través de la tecnología, y eso es siempre, siempre muy malo. Bien, ¿qué motivos tenemos para hacer esto? Fácilmente, ya han salido aquí, no voy a redundar mucho más en ellos. Bueno, pues conseguir mayor concurrencia, transparencia y eficiencia. Yo creo que lo ha dicho Francisco, lo ha repetido Guillermo, no tiene mucho más. Pero no solamente expediente a expediente, sino todos los expedientes. No solamente todos mis expedientes de una administración pública, sino todos los expedientes de, por ejemplo, una institución, o a nivel nacional, a nivel regional, a nivel europeo. ¿Por qué? Porque si somos capaces de que esa interoperabilidad genere datos de una forma ágil y flexible, seremos capaces de establecer políticas que puedan ser utilizadas en todo el ámbito local, regional, nacional, paneuropeo, etcétera, etcétera. Si no tenemos interoperabilidad, no hay datos. No tenemos datos, no tenemos capacidad de saber qué es lo que está pasando. Y aunque supiéramos lo que está pasando y estableciéramos una política, no seríamos capaces de ajustar esas políticas a lo que pasa, porque conocemos el dato 3 años después. Bien, luego hablaremos en la mesa redonda sobre los temas de profesionalización. Aquí han salido ya temas que comentaba Guillermo de, bueno, ¿y qué hace la gente? Esto es un problema de las personas. Los sistemas de información no van a contratar, van a seguir contratando a las personas. Los sistemas de información empoderan y capacitan a las personas para ser más productivos, hacer un trabajo diferente, lo de siempre, no perseguir papeles. Ya ha dicho Guillermo que muchas veces hacemos cosas que no aportan valor y, sin embargo, somos capaces de aportar mucho valor, siempre y cuando tengamos herramientas que nos permitan dedicarnos a lo que da valor, no hacer fotocopias, que eso ya no da valor. ¿Vale? Entonces, para eso necesitamos interoperabilidad. Esa profesionalización requiere desaprender cosas que hemos aprendido y aprender cosas nuevas. Y eso se hace cuando utilizamos herramientas que nos capaciten, ¿vale?, para entregar ese valor. ¿Cuál es el problema de la interoperabilidad? Bueno, pues aquí este es un grafo que lo dice muy claramente. Tenemos un montón de autoridades contratantes, terminología de la Unión Europea, aquí le decimos órgano de contratación, es igual, autoridades contratantes, y tenemos operadores económicos, y todos tienen que hablar con todos de una forma de muchos a muchos. No tenemos que poner fronteras ni barreras tecnológicas. ¿Cuántos hay aquí en autoridades contratantes? Pues en España, según la Dirección General de Patrimonio, hay unos 20.000. ¿Y operadores económicos? Pues en España, según las últimas estadísticas que se publica el INE, pues unos 3 millones. Pues 20.000 contra 3 millones se producen un montón de flechitas, ¿vale? Si cada uno utiliza una flechita y pone lo que quiere, esto no es una torre de Babel. Esto es una torre de Babel exponenciada a la enésima potencia. Es imposible enterarse. Pero es que eso es España. ¿Pero qué pasa si vamos a Europea? Somos el 10%, o sea que si aquí hay 20.000, en Europa puede haber 200.000, 300.000 autoridades contratantes. Y allí estamos hablando de 23 millones en las últimas estadísticas de posibles proveedores. Esto no hay que se entere, es imposible. No way, no hay fórmula, ¿vale? Bien, ese sería el grafo, por decirlo de alguna forma así, teórico. ¿Qué pasa con la realidad? La realidad es que no es tan duro como lo que hemos visto aquí, con esas flechitas rojas, pero no deja de ser duro. Vamos a ir un poquito más. ¿Qué se produce cuando estamos intentando hacer esa relación electrónica entre la administración y los proveedores? Se producen dos cosas. Yo difundo información, anuncio y pliegos, incluso las preguntas de los proveedores sigo siendo información que difundo, y tenemos que eso ya está resuelto con portales, lo que llamamos portales. Está Place, está el TED, el DOWE, los perfiles de contratante, hay portales de todos los colores, hay catálogos, ya tenemos la capacidad de difundir información, que además eso está bastante bien conseguido. Están con determinados estándares, se les van a... O sea, que no hay demasiado problema ahí. El problema surge cuando pasamos de la información, de la difusión, a la interacción. Cuando hacemos que ese diálogo ya no sea difundir, sino interaccionar. Y cuando interaccionamos es que una administración habla con un proveedor, haciendo que ese proveedor me envíe una oferta, que yo le envíe un pedido, que él me envíe una factura, que firmemos un contrato, que hay una notificación, y ahí ya es un diálogo de uno a uno que puede ser, lo puedo resolver como una plataforma web, donde hay una plataforma en medio
que la administración entra a la plataforma, pide algo, el proveedor entra a la plataforma, pide algo, se llevan a un acuerdo y ya está. Pero esa no es la solución, porque esa plataforma me obligaría a que en esa plataforma que hay ahí entraran todas las administraciones y entraran todos los proveedores, y eso no es posible. ¿Y por qué no es posible? Porque ya hay muchas plataformas, ya hay muchas comunidades que tienen sus propias interfaces y lo que tienen que hacer es seguir hablando con sus interfaces, que los proveedores sigan hablando con sus interfaces, pero que por en medio haya estándares que permitan que esa comunicación sea posible. Y no hay mucho más, ni mucho menos. No es la primera vez que se va a hacer en el mundo una cosa de estas y no es un arcoiglesia, pero hay que remangarse y hacerlo. Con esas mimbres, más o menos lo que nos va a pasar, lo que ya está pasando, es que hay comunidades establecidas que tienen sus propios proveedores, con sus administraciones, a través de plataformas, las que sean, ¿no? Pero que tienen que ser capaces de hablarse con una red, que vamos a empezar a decirle ya Open People, que hablaremos luego de ella, es para lo que sirve, para que cualquier empresa pueda hablar con cualquier organismo público, independientemente de que esté en su entorno, en su comunidad o no. Esa es la síntesis del problema de la interoperabilidad con la que nos enfrentamos. ¿Y cómo se va a resolver todo esto? Primero vamos a ver un poco el propósito. El propósito de todo esto es que estamos evolucionando, tal y como dice la directiva comunitaria, de un sistema instrumental. La contratación pública es un sistema hasta ahora instrumental. Yo me dedico aquí para comprar. Usted me dice qué es lo que quiere comprar, hay o no hay dinero, sigo un procedimiento y compro. Vale, ese es lo que ha sido hasta ahora. Y lo que nos dicen es que hay que intentar que eso, porque mueve el 20% del Producto Interior Bruto, además de instrumental, pueda ser estratégico. ¿Y para eso qué necesito? Datos. Tener la capacidad de que la ejecución sea mucho más ágil, más flexible. ¿Vale? Pues ya tengo el primer propósito. Necesito interoperabilidad para conseguir datos para que esto pase de una herramienta instrumental, un instrumento, a una herramienta estratégica. Operatividad, eficiencia, transparencia, concurrencia, lo han dicho los ponentes predecesores, no voy a insistir. ¿Qué quiere Europa? Ese era el objetivo interno de cada administración. ¿Qué quiere Europa? Europa lo que quiere es hacer un mercado único de contratación pública electrónica paneuropea, toda Europa, interoperable, que no haya segmentación y asequible. Que cualquier pyme, por muy pyme que sea, por muy pequeña que sea, pueda acceder a ese mercado. No es fácil, porque hay muchas veces que la tecnología no solamente es una barrera tecnológica, sino que es una barrera presupuestaria. Hay que tener cuidado con esto. Bueno, vamos a ver cómo se puede hacer esto, ¿no? Los elementos. ¿Qué elementos estamos necesitando aquí? Hay un elemento claro que es el de la publicación, que hemos dicho que prácticamente yo creo que ya está resuelto. Estamos hablando de TED, de PLACE, perfiles, portales. No digo que esté totalmente resuelto, pero está muy resuelto y está en vías de resolución porque probablemente es el único punto que decía la directiva de 2004 que realmente se ha cumplido, lo de los anuncios. ¿Vale? Nos faltaban los pliegos, pero bueno, yo creo que eso está ya más o menos funcionando. ¿Qué más cosas nos faltan? Los mensajes y comunicaciones que se comunican en los procedimientos de contratación establecidos, que tienen que ser conocidos y aceptados más o menos por una nueva cultura. Una de las cosas que va a hacer la directiva comunitaria es tratar de armonizar culturas de contratación que no tienen nada que ver. Los escandinavos no contratan como los españoles. Los portugueses y los españoles y los italianos a lo mejor. Pero subiendo, Alemania, Dinamarca, no tienen la misma cultura de contratación. No son exactamente iguales. Esto lo que intenta es armonizar las culturas. Si armonizamos la cultura, lo siguiente que tenemos que tener es un procedimiento más o menos común. Y eso se traduce en mensajes, transacciones y procedimientos. Y ahí estamos en los estándares que ha intentado, que está ya terminando y haciendo otras muchas más cosas que los estándares, el Centro Europeo de Normalización. ¿Qué necesitamos? Una red que sea capaz de entregar entre el emisor y el receptor esos mensajes que se han construido, lo veremos luego, transacciones y los datos asociados que se están construyendo de los estándares. Y eso es Open People. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos una cosa que es fundamental. Hablábamos de culturas de contratación en Europa, no solo en Europa, también cuando hablamos de tecnología, la frontera no es geográfica, la frontera es tecnológica. ¿Vale? No penséis que yo voy a hacer algo distinto de lo que hacen en Suecia, pero no me va a funcionar, y sí me va a funcionar porque lo estoy haciendo entre Alcalá y Sevilla. No, es que no tiene nada que ver. Ahí la tecnología es la que manda, no la geografía.
Bien, uno de esos problemas, desde mi punto de vista, es la identificación y la cualificación. ¿Qué hacemos con la identificación de los proveedores y con los criterios de selección? Eso, todos sabemos que eso es un auténtico caballo de batalla, que es la parte previa a los criterios de adjudicación, y tenemos que intentar armonizar. Y para eso están estos elementos. El ESPD, lo que otros llaman el pasaporte de contratación, el VCD, el Virtual Company Dossier, que hablaremos de qué es esto, ROLECE, que yo creo que ya lo conocéis bastante, y ECERTIS, que hablaremos también. Vamos a ver qué es esto de CENBI. CENBI es el Centro Europeo de Normalización, que ha estado definiendo desde 2007 lo que llamamos las interfaces interoperables de negocio. Es decir, cómo se genera una relación electrónica, de ciclo completo entre un señor que compra, la administración, y un señor que quiere vender, el proveedor, señor o señora. Esas dos cosas, ¿vale? Y no tiene mucho más. Lo han separado en la parte de las fases de preadjudicación, hasta el contrato, y de posadjudicación, hasta después del contrato. Han hecho que cada una de esas fases se analicen las tareas y los trámites fundamentales, y lo que han hecho ha sido, a través de una herramienta que llaman perfiles, que definiremos ahora, ir haciendo que ese procedimiento sea entendible por todas las partes, tanto por todas las administraciones públicas como por todos los proveedores. Se definen, bueno, vamos a verlo porque si no... ¿Qué hacemos? Tenemos una serie de requisitos que nos marca la ley, y lo que vamos a hacer es, en ese perfil que está utilizando el Centro Europeo de Normalización para normalizar, se genera la coreografía de los procesos. ¿Qué actores y qué sistemas, con qué transacciones están trabajando en cada una de esas fases que se han definido? Por ejemplo, call for tenders, petición de propuestas. Bueno, pues esa petición de propuestas es una parte de una fase de eso que llamamos el pre-adjudicación, y se definen, bueno, pues qué sistemas intervienen, qué actores intervienen, qué transacciones se intercambian, qué datos tienen esas transacciones, qué reglas de negocio tienen esos datos y esas transacciones, porque yo he puesto un dato, si he puesto este dato aquí, luego no puedo poner un dato de otra manera, tiene que ser un conjunto válido de datos, reglas de negocio. Bueno, pues todo eso, más los contenidos de información, o sea, los datos que al final llevan esas transacciones, conforman los perfiles. Todos los perfiles conforman los estándares. Estos estándares, luego, bueno, esto ha sido, CEN tiene varias formas de trabajar, esto ha sido lo que ellos llaman taller, workshop, y Oriol nos lo contará después. Eso se está transformando ahora en un auténtico estándar. Se están trabajando con un CEFAT, Naciones Unidas, para que ese estándar se vea si puede llegar a ser, ya veremos si es verdad o no, un ISO, de tal manera que no estemos hablando solo de contratación pública paneuropea. Esto ya es de muy lejos, ¿eh? Nos ha costado 8 años llegar aquí, ya veremos cuando vayamos al orden mundial, a lo mejor va más rápido, lo que nos costará. Bueno, vamos con Open People. ¿Qué es esto del Open People? Bueno, hemos dicho que lo que es fundamentalmente una infraestructura que nos va a permitir intercambiar esos estándares entre un emisor y un receptor. Fijaros que más o menos tiene una estructura de funciones muy similar a la que tiene CEN. De hecho, se nutre fundamentalmente de los estándares que le ha puesto CEN, pero lo que hace es entregar y recibir mensajes. Hay un emisor y hay un receptor. El emisor prepara el mensaje utilizando los estándares, tiene un punto de acceso a una determinada red, que es la red Open People. En ese punto de acceso le preguntan con quién quieres hablar, y tiene un registro, una dirección, un registro de direcciones que identifican que efectivamente con el que quiere hablar está dentro de la red, e identifican la capacidad que ofrece a ese con el que quiere hablar. Quiero enviarte una oferta, pues a lo mejor con el que quieres hablar no acepta ofertas electrónicas, pues no le vas a poder enviar una oferta, ¿vale? Entonces, si efectivamente le encuentras y si efectivamente acepta ofertas, le podrás mandar una oferta y se las tendrás que mandar usando los estándares, con seguridad, encriptación, etcétera, etcétera, todos los elementos que se necesitan para que eso funcione entre el emisor y el receptor. Que sabéis que ese emisor y el receptor, en las interacciones que hemos estado viendo, se van a intercambiar. Unas veces hará uno de emisor y otras veces se intercambiarían los... Y volvemos a tener la estructura que estábamos viendo. Bien, ¿qué servicios asociados fundamentales estamos viendo? Eso hasta ahora es bastante, entre comillas, fácil, y yo creo que, bueno, fácil, aparentemente es fácil, eso tiene mucho trabajo ahí dentro,
pero vamos a ver elementos asociados que lo que hacen es, dice, vamos a hablar de los criterios de selección. Y ahí han salido varias cosas. La primera es el ESPD y el BCD y el F30. Vamos a ver estos elementos, cómo se articulan o cómo está previsto que se articulen. Y digo cómo está previsto porque también son cosas que se están trabajando en ellas. Aquí sí que hay que armonizar mucha cultura, porque no todo el mundo pide en los criterios de selección lo mismo, ni siquiera en España. En España, las administraciones hay criterios de selección que te piden 4 cosas y hay otros que te piden la intemerata. Una de las cosas que nos han dicho es que en esos criterios de selección lo que no se le va a pedir es evidencias ni documentos a todos los licitadores. Solo se va a pedir a los licitadores que digan que efectivamente cumplen con esos criterios de selección y lo juren por su honor o lo firmen y demás, y solo a los adjudicatarios se les va a pedir evidencia material, electrónica o formal o documental de que efectivamente lo cumplen. Bueno, ¿cómo va a funcionar o cómo está previsto que funcione esto? Hay una autoridad contratante que quiere montar un abierto y está montando su estándar de call for tenders y dice, bueno, ¿y qué meto en los criterios de selección? Bueno, yo lo que meto en los criterios de selección es que mis licitadores tienen que cumplir estos criterios, ¿vale? Digo qué es lo que tienen que cumplir y cuál es el valor que lo cumple, y me voy al F30. F30 es una tabla de doble entrada que está mantenida o soportada por la Comisión Europea, donde los Estados miembros dicen, cuando yo pido aquí este documento, la relación de este documento que yo pido en este Estado miembro, en este otro Estado miembro, significa que me tienen que enviar otro documento. Un ejemplo. Yo voy a pedirle a los licitadores que me presenten escritura bastanceada en España. Los españoles me van a enviar, cuando se lo pida, escritura bastanceada. Pero si hay uno del Reino Unido que quiere licitar, dice, escrituras bastanceadas yo no tengo en el Reino Unido. No me lo estoy inventando, ¿eh? No me digáis, sí que hay. No lo sé. Me lo estoy inventando. Dice, bueno, pero es que no tenemos de eso aquí. ¿Y aquí qué tenemos? Ah, aquí tenemos el registro mercantil y la firma del tío del registro. Pues eso es lo que hace F30. Aquí me pides escritura, pero si eres británico, con que presentes esto, yo lo acepto como escritura. Hasta ahí estamos de acuerdo que es el F30, una tabla de doble entrada donde la gente entiende que cuando tú me pides esto, lo típico, que es lo que ponemos, ese es el ejemplo que se me ha quedado. Acuerdo antimafia. Yo español me voy a licitar y me piden acuerdo antimafia en Italia. Es que aquí no tenemos mafia. ¿Eso qué es? Pues un certificado de penales o cosas del estilo. Bueno, pues eso es lo que me dice F30. Cuando en Italia te piden un certificado antimafia, tú lo que tienes que dar es un certificado de penales. ¿Vale? ¿Entendemos el F30? La autoridad de contratación lo que ha dicho, yo voy a generar estos criterios de selección, están en el F30 y están en esa tabla con su correspondencia en los distintos Estados miembros. Bien, cuando ya tiene eso, lo que hace la autoridad contratante es que se va al ESPD, a esa plataforma que hablamos de que le va a generar ese pasaporte de contratación, y dice, voy a generar todo esto. En F30 está la correspondencia y me genera una plantilla, y esa plantilla es la que yo voy a meter en el call for tenders, o voy a hacer que los proveedores accedan a esa plantilla. Hago el anuncio, hago la publicación de anuncio y pliegos, y cualquier proveedor lo que va a recibir es los pliegos, el call for tenders, y va a tener acceso a esa plantilla que le va a decir qué cosas me estás exigiendo. Si eres nacional lo vas a entender fácilmente, y si eres de otro país vas a entender qué es lo que te piden. Vas a tener las correspondencias. Que es que me piden un certificado de penales. Lo tengo. Declaras, firmas que lo tienes, generas la respuesta del ESPD y lo incluyes en tu oferta. Cuando una vez que ya tienes incluido eso en tu oferta, se presentan todas las ofertas y se abren las ofertas electrónicas, lo que va a pasar es que la autoridad contratante comprueba que todo el mundo ha dicho que cumplía de alguna manera eso, dice yo con esto, y los que no son de ese país, pues con lo que les ha dicho F30 que tienen que cumplirlo. Y al adjudicatario lo que le van a dar es la capacidad de presentar las evidencias documentales, electrónicas o normalmente electrónicas, de que cumple todas esas cosas, pero ya con evidencias, con chicha. Y así se acaba. Eso es lo que va a ser fundamentalmente el SPD y el BCD. ¿Cómo se rellenan esos expedientes virtuales con el BCD?
Es posible que algunos ahora mismo, bueno, pues el SPD y el BCD es lo mismo, porque el SPD lo que te dice es, dime, júrame que vas a cumplir estos criterios de selección, y el BCD lo que va a hacer es generarme una carpeta con que sí lo cumplo, con las evidencias reales. Bueno, no sé si serán cosas iguales o no serán iguales finalmente, pero eso es como conceptualmente va a funcionar. ¿Qué más cosas, más elementos? Bueno, aquí han salido cosas de la firma electrónica. La interoperabilidad de la firma electrónica es uno de los problemas que hay que resolver para que esto esté bien engrasado. El año pasado salió un reglamento de la Unión Europea, que sabéis que los reglamentos de la Unión Europea, de la Comisión Europea, son directamente, no hay que transponerlos, hay que cumplirlos. Y hace una semana Julián Inza nos avisó que salía esta decisión de la ejecución, que lo que viene a decir es las firmas y los sellos electrónicos de las administraciones públicas los sistemas de las administraciones públicas tienen que soportar la interoperabilidad de cualquier firma o sello electrónico emitido por cualquier Estado miembro. Y esto tiene un plazo de ejecución, o sea, un plazo de ponerse en marcha de 20 días. Es decir, ya no están... Hay cosas que la Unión Europea, la Comisión Europea, siempre decimos pues que hace tarde, que lo hace lento, que hace poco. Bueno, o da un coletazo y te dicen 20 días, se acabó la broma. Ya está. ¿Qué tipo de cosas? Todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta porque luego en los pliegos de prescripciones técnicas a lo mejor hay que empezar a pensar que no de una forma prescriptiva, no diciendo con puntos y comas qué es lo que tienen que cumplir los sistemas, sino de una forma descriptiva, es decir, su sistema tiene que ser capaz, no sé cómo lo hará, yo no sé si utilizará el CADES, bueno, qué formato de firma, pero usted tiene que cumplir esto. Y los de proveedores tenemos que entender que cuando nos hagan una descripción de qué es lo que tenemos que cumplir, luego lo cumpliremos de una forma u otra, pero habremos de cumplirlo. Facturación electrónica. Bueno, pues yo creo que también ha salido aquí, es algo que está ahí. Hay una directiva que dice que todos los contratos públicos tienen que ser susceptibles de ser facturados electrónicamente. Esto hay que cumplirlo, insisto, a mediados del año que viene esa directiva pues tiene pinta de que saldrá para adelante y ya no haremos solamente lo que nos ha pasado aquí, que nos contaba Francisco, del 2015, sino que ya será que tengamos que soportar que si hemos contratado con un sueco o con un alemán, ese me enviará una factura electrónica, pero no la enviará en FACE, la enviará en el formato que el CNBI está preparando y los sistemas de información tendrán que ser capaces de entender esa factura. ¿Vale? Bien, por último, reflexiones. ¿Cómo muevo yo todo esto? Muy rápidamente. La transición al formato electrónico, desde mi punto de vista, y yo creo que aquí ha quedado bastante asentado, es un problema de gestión del cambio. Hay tecnología, pero la tecnología no suele ser el problema. Solo hay que escoger una buena tecnología, buena, suficiente. Luego las personas la hacen mejor o peor, pero suficientemente buena y que cumpla lo mínimo que hemos estado hablando, que es al menos los elementos de interoperabilidad. ¿Vale? Esos servicios especiales de gestión del cambio tienen que estar absolutamente complementados con la capacitación y motivación de los agentes. Yo sé que es muy difícil motivar, pero a lo mejor no hay que motivar, lo que hay que hacer es no desmotivar. Y eso, yo creo que dentro de la administración pública hay mucha gente muy motivada para tirar de esto adelante, pero que hay mucha desmotivación, ¿no? La interoperabilidad. Los sistemas de información tienen que soportar la interoperabilidad. No hay muchas más vueltas. Y además tienen que decir que si no la soportan, tienen que tener una capacidad de que la administración que ha tenido un sistema de información se sale. Guillermo, te dan los expedientes, o sea, nadie se puede quedar con tus expedientes. O sea, tú tienes que, cuando contratas, yo he contratado con este señor en plataforma, on-premises o como sea, tus expedientes son tuyos. Pero no solamente es que te los tengan que dar, es que los tienes que tener seguramente vaqueados o almacenados en tus sistemas. Y cuando te vayas te tienen que garantizar, bajo crujido descomunal, que destruyen una vez que han comprobado que tú tienes tus expedientes en tus sistemas, en tu poder. O sea, eso son los sistemas de información, para eso están. Bien, y una vía, esto ha salido también, una vía que permita la coordinación y armonización de los esfuerzos. ¿Esto qué es? Bueno, yo siempre, en el blog, siempre digo que creo que se haría falta algo así como un plan nacional para la implantación de la contratación pública electrónica.
Como yo no tengo capacidad de poner eso en marcha, pues alguien a lo mejor en algún punto estaría pensando en esto. Yo creo que es necesario. No solamente creo que se necesita mucha formación y mucha información, sobre todo al principio información, pero creo que se necesita mucha coordinación. Alguna fuente que cuando hacemos preguntas, espero que tengáis muchas preguntas escritas ahora para pasar a la mesa, cuando hacemos preguntas la respuesta no os la dé yo, os la dé otro alguien, no. Que haya una fuente fiable, compartida, de información, de qué es esto de la interoperabilidad, cómo se consigue, qué cosas tengo que poner en un pliego de prescripciones técnicas, algo tiene que haber, porque la gente no nace enseñada. Hay que intentar apoyarla y es importante. Entonces, lo que pasa es que efectivamente los pliegos de prescripciones técnicas yo creo que pueden ser el elemento, si lo manejamos bien, con buen criterio, que nos puede permitir llevar a que esta transición se haga de forma óptima. Porque si no, ya os digo yo, que si no se hace de forma óptima, vamos a gastar un montón de pasta, pero indecente. Y lo vamos a hacer mal. Y vamos a estar yendo y viniendo continuamente porque no vamos a hacerlo de forma lógica y coordinada. ¿Cómo hacer esto? Bueno, mi opinión, esto ya son opiniones. Pasos cortos, rápidos y seguros. Yo he asistido a muchas transiciones, pero en vuestras organizaciones solo vais a hacer una en vuestra vida. Bueno, a lo mejor dos porque la primera la hacéis mal, pero una o dos. Yo prefiero que hagáis una solo. Cuesta dinero y sobre todo cuesta mucha motivación. Y cuando no sabes algo a ciencia cierta o haces cosas nuevas, es bueno ir aprendiendo sobre la marcha, eso que llaman con agilidad. Y para eso hay que dar pasos cortos, rápidos y seguros. De tal manera que si te has equivocado, te equivoques poco, que te cueste poco la equivocación y que seas capaz de aprender rápidamente y mejorar en la siguiente interacción. Y hay una cosa que para mí es importante, lo hacen mucho las organizaciones privadas, y son organizaciones exactamente igual que la función pública, tienen sus características, pero siguen siendo organización que tiene una misión, que es lo que llamamos organización ambidiestra. Cuando sois organizaciones muy grandes, no podéis pretender que esa organización grande cambie de la noche a la mañana. Eso es imposible. Si sois organizaciones pequeñas, 5 o 10 personas en contratación, podéis cambiar de golpe. Pero en cuanto paséis de 100, 200, intentad hacer esto que llaman lo de la organización ambidiestra. Es decir, tú sigues haciendo las cosas como lo estabas haciendo y montas una pequeña organización en paralelo que empieza a hacer licitación electrónica de todos los expedientes, ¿no? Joder, de aquellos que tú crees que... y aprendes y te pegas las tortas, pero no revuelves toda tu organización. Cuidado con eso, porque revolver una organización, si somos pequeños, la infoxicación, nos estamos viendo las caras y enseguida las cosas se arreglan. Pero si somos grandes, esto puede ser la debacle, ¿vale? Bien, lo primero, se ha dicho aquí, montar una estrategia. Una estrategia consiste en decir dónde estoy, dónde quiero estar. Que a lo mejor donde quiero estar es que es lo que me obliga, se acabó. Pues me obligan a estar aquí y ya está, no hay mucho más. Construir los posibles circuitos por los que voy a transitar desde ese donde estoy hasta donde quiero estar y buscar información. Lo ha dicho Guillermo también, información que lo que me permita es aprender, conocer experiencias, saber... Esa información, ¿quién tiene que tenerla? Las personas que tienen que dirigir todo esto, los que tienen que al final hacer que esto tire para adelante. ¿Es una? No, son muchos líderes. No busquéis un líder único, hay muchos líderes en esto, que tienen que transformar eso en conocimiento y ese conocimiento aplicarlo al pliego de prescripciones técnicas de la mejor forma posible. Tomar la decisión, poner la tecnología, empezar a andar, aprender rápido, muy rápido, aprender lo más rápido posible y buscar si se han conseguido los resultados y volver a la siguiente iteración. Y esa es la forma, en principio, como muy sintética de cómo organizar todo este fenómeno. ¿Vale? Pues muchas gracias por vuestra atención y ahora ya...